Hola, en este video se explicará la frontera eficiente de Markowitz. Harry Markowitz, ganador de premio Nobel, tiene la teoría de selección de portafolios, que viene de la teoría moderna de portafolios a partir de él, que está diciendo que existe una forma de optimizar la selección de los portafolios, o sea, de tener proporciones de inversión, con tal de que el portafolio sea óptimo. Entonces tenemos que teniendo varias acciones, varios portafolios de inversión, tenemos muchos posibles portafolios, tenemos miles y miles de posibles conformaciones de proporciones de inversión, de combinaciones, que nos puede dar pues posibles portafolios de inversión ya completos. Entonces cada puntico estaría representando un portafolio de inversión que tiene varias acciones. Entonces, por ejemplo, teniendo 4 o 5 acciones, tenemos un conjunto de portafolio. Entonces, esta gráfica siempre acá tenemos en el eje X la volatilidad del portafolio, el riesgo, y en el eje Y siempre vamos a tener el rendimiento. Entonces, este portafolio en específico tiene este nivel de riesgo y este nivel de rentabilidad. Pero existe un portafolio con otras proporciones, otra forma de configurarlo con las mismas acciones, pero con otras proporciones de inversión, que tiene el mismo nivel de riesgo, pero tiene una rentabilidad más alta. Entonces, este portafolio es más eficiente que esto. Entonces, Harry Markowitz logró identificar que existe una frontera que tiene todas las combinaciones de los portafolios y que a partir de esa frontera existe una frontera eficiente. La frontera eficiente parte del portafolio de mínima varianza o de mínimo riesgo, o sea, mínima volatilidad o varianza, que es el cuadrado. Entonces acá tenemos la frontera, pero si vemos este portafolio es de la frontera, pero existe un portafolio en la misma frontera que es más eficiente porque al mismo nivel de riesgo estaría otorgando una rentabilidad mayor. Entonces la frontera eficiente parte de este punto, está en este punto y de aquí hacia arriba. Entonces no hay un portafolio que domine más que estos portafolios. Entonces estos son los dominados y estos los dominantes en esta frontera eficiente. Entonces en la teoría de Harry Markowitz existe una forma o dos formas de calcular esta frontera. Que acá tenemos la frontera eficiente y todo esto sería la frontera. ¿Qué otras dos formas podemos hacer? Entonces, teniendo en el eje X la volatilidad y en el eje Y el rendimiento. Entonces podemos hacerlo de dos formas, minimizando la volatilidad o maximizando el rendimiento del portafolio. Tiene unas restricciones. Entonces en la frontera eficiente, en el algoritmo de optimización, que es este, tenemos una función objetivo, la número 1. Minimicemos el riesgo que está en función de la volatilidad del portafolio, dada un rendimiento objetivo, un rendimiento del portafolio objetivo. Entonces, devolviéndose a la gráfica, tenemos que vamos a minimizar el eje X, dado un rendimiento objetivo que tenemos acá. Entonces, al minimizar pasarlo acá a la izquierda, ¿cuál sería el portafolio de menor riesgo dado esta volatilidad? Entonces vemos que acá hay muchos portafolios, entonces tenemos estos portafolios de acá, todos estos, pero el óptimo sería este. O sea, este espacio en blanco quiere decir que no es posible tener un portafolio en esta zona haciendo cualquier combinación de las proporciones de inversión. Entonces tenemos que al minimizar el riesgo, dado este rendimiento, el portafolio es este es el de la frontera. Entonces hay que hacerlo por muchas veces, muy iterativo, diciendo que volvamos a minimizar el riesgo, pero el rendimiento objetivo es este, entonces necesitamos hallar este. Ahora sería este, el portafolio resultante sería este otro acá. Entonces hay que hacerlo muchas veces para poder obtener esta frontera, minimizando el riesgo para cada rendimiento específico, rendimiento dado que tengamos. Entonces es muy iterativo y puede ser bastante largo porque podemos hacerlo portafolios de 20, 50 o 60 rendimientos objetivos. Entonces sería la primera alternativa de cómo vaya la frontera eficiente. La segunda alternativa es al revés, es maximizando el rendimiento
pero dado un riesgo específico. Entonces, teniendo esto, vamos a maximizar el rendimiento. Dado este riesgo, entonces vemos que aquí hay unos portafolios. ¿Cuál es el mejor portafolio dado este riesgo? Este de acá. Este que tenemos acá. Entonces hay que hacer también muy iterativo, muchas volatilidades dadas y maximizando siempre el rendimiento para hallar pues, esta frontera. Entonces tenemos estos algoritmos de esta forma: función objetivo y cuáles son las restricciones paramétricas. Habla de las de presupuesto, supuesto de que solamente hay posiciones en largo, que se puede comprar acciones y no vamos a detallarnos en ventas en corto, que son operaciones muy apalancadas. Entonces solamente vamos a decir que todas las proporciones de inversión, todos esos porcentajes deben dar el 100%, tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2. Y la última es que estas proporciones, obviamente, esto es algo obvio, no puede dar negativos. Si son negativas, también viene siendo en que hay una venta en corto. Entonces, suponiendo proporciones entre 0 y 1, la sumatoria de todas debe dar 100%, que todo el dinero disponible se debe invertir. Entonces, estas son las dos formas de que nos enseñó Harry Markowitz de cómo hallar esa frontera eficiente. Ya después de hallar esa frontera eficiente, vamos a tener el portafolio de mínima varianza. Este punto verde sería de todas las acciones que conforman el portafolio, que son como 4 o 5. Este sería el portafolio de las mismas proporciones. Y obviamente este portafolio no es eficiente. Según la teoría de frontera eficiente, un portafolio más eficiente sería este, si estamos minimizando el riesgo a este nivel dado de rendimiento, sería este. Pero si estamos maximizando la rentabilidad para este volatilidad dada, varianza dada, sería este otro. Esta gráfica que tenemos acá dice que este portafolio de mínima varianza está representado en esta línea negra. Estas son proporciones. Acá tenemos el 0 y acá tenemos el 100%. Y los colores son las acciones. Entonces tenemos que este portafolio se compone de las siguientes proporciones: una pequeña cantidad en este color verde, que es Ecopetrol, después un porcentaje que es la distancia de aquí hasta acá, de estas proporciones, que sería la acción preferencial de aval. Después de la distancia de aquí hasta acá sería el porcentaje invertido en ISA, y Nutresa es la acción que más se invierte en este portafolio, y así podemos obtener este portafolio de mínima varianza. Entonces, repitiendo, tenemos que el punto verde es un portafolio con estas 4 acciones, cada uno con 25% invertido, sumatoria a 100 y mismos pesos. Tenemos pero no es de la frontera eficiente. Esta gráfica que tenemos acá, una gráfica de las proporciones de inversión de la frontera, entonces estaré diciendo que para este nivel de rentabilidad, cuáles son las proporciones que debo configurar en el portafolio para poder tener este nivel de riesgo, esta volatilidad. Entonces acá me dice por cada barra vertical cuáles son las proporciones de inversión. Entonces, por ejemplo, en esta acá, para tener este rendimiento, esta volatilidad de 0.09, esta barrita acá, podemos tener este rendimiento acá, invirtiendo la mayoría en ISA y esta distancia en Nutresa. Entonces acá tenemos lo que se hizo. Otros ejemplos de frontera eficiente: tenemos estas acciones, están repartidas en el gráfico en esta forma, el gráfico donde siempre está acá la volatilidad y acá el rendimiento. Entonces lo que debemos hacer acá es hallar cuál es la frontera eficiente, y eso ya se hizo en la siguiente gráfica, que esta es la frontera eficiente para este ejemplo: portafolio de mínima varianza, portafolio con las mismas probabilidades en estas acciones, como son 5, este es el portafolio de 20% en cada una. Y esta es la misma gráfica que acabo de explicar, que acá la línea negra son las proporciones de inversión del portafolio de mínima varianza, que sería configurado con estas distancias en proporciones. Entonces sería una distancia de aquí hasta 0, la suma de aquí hasta acá, la de aquí hasta acá sería la otra, y de aquí hasta acá sería el resto del porcentaje, y así llegamos al 100%. No se miden todas desde el 0, la única que se mide desde el 0 es la primera, ya las otras se miden desde aquí hasta acá, que
qué distancia hay y después qué distancia a la siguiente. Entonces este es un resumen de qué significa la frontera eficiente y las dos formas de calcularlo según la teoría de selección de portafolios de Harry Markowitz.